Bien, habíamos dicho entonces que el propósito del sermón es persuadir. Queremos persuadir. Para poder persuadir, debemos elaborar bien los sermones y establecer en primer lugar el primer elemento, la primera estructura o parte de un sermón, que es el propósito general de un sermón. Tiene varios beneficios el propósito de un sermón. Uno de estos beneficios es que gobierna la elección del material bíblico que se va a usar en el sermón. También influye en la formación del tema del sermón, sirve como factor unificador en la construcción homilética. Permite recordar al predicador que un sermón es un medio y no un fin. Contribuye al indicar cuáles materiales de elaboración son idóneos y cuáles no son idóneos para la elaboración de sermón. Sugiere el mejor orden para las divisiones, determina la forma en que se va a concluir el sermón, conduce las aplicaciones y permite evaluar una vez concluida la predicación. Si el predicador habló acerca de la segunda venida, enseñó o predicó que Cristo viene antes de la gran tribulación, y, y luego le pregunta a los hermanos de la congregación, ¿de qué predicó el hermano o la hermana? Si los hermanos dicen que habló el predicador de que la segunda venida de Cristo es antes de la gran tribulación, entonces ese sermón estuvo bien estructurado y estableció y se guió por el propósito que había establecido previamente. Pero si los hermanos, una vez que concluyó el sermón, dicen, predicó acerca de las 10 vírgenes, o predicó acerca del milenio, o predicó acerca de las señales del fin de los tiempos, o predicó acerca de Noé, el sermón no estuvo bien estructurado, porque los hermanos dieron distintas respuestas a la pregunta sobre qué predicó el hermano. Quizás no estableció bien el propósito para basar su sermón. Un sermón debe tener un propósito muy bien definido, y en base a ese propósito que establezca va a anunciar o desarrollar su sermón. Por eso que es muy importante la, 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 o el propósito, o establecer el propósito de un sermón. Existen varios tipos de propósitos de un sermón. Lo vamos a ver. Entonces, nuestra primera parte del sermón se va a estructurar de esta forma. La primera parte, el primer elemento es establecer el propósito general de nuestro sermón. Estos son los propósitos generales. Un propósito general es el propósito general evangelístico. En este sermón se expone las condiciones en las cuales se encuentran los seres humanos bajo pecado, indica también el camino para la salvación, creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, habla acerca de Dios, que es amor, que es el Salvador, que murió en la cruz, que fue crucificado, fue sepultado, vendrá otra vez, en él hay perdón de pecados, que lo reciban en sus corazones para que sean perdonados sus pecados, para que experimente la salvación, tenga una comunión otra vez o vuelva a restaurar la comunión con Dios otra vez. Ese propósito es un propósito general evangelístico. Está orientado, destinado a los incrédulos con la finalidad de que se experimenten la salvación y se arrepientan de sus pecados, se hagan creyentes. El otro propósito general de la predicación es el propósito doctrinal. En este tipo de propósito se, se sacia el hambre espiritual e intelectual de los creyentes, derrota las falsas doctrinas. Si el predicador se dio cuenta que en la iglesia hay un problema acerca de la doctrina de la Trinidad, hay algunos hermanos que no están creyendo la doctrina de la Trinidad.
no creen que Jesucristo sea Dios, no creen que el Espíritu Santo sea una persona, sino una influencia. Entonces el predicador va a elaborar un sermón doctrinal, va a establecer la, la doctrina de la Trinidad conforme a lo que enseña las Sagradas Escrituras. También el predicador se dio cuenta que los hermanos no logran distinguir la diferencia entre la justificación y la santificación. Entonces va a elaborar un sermón doctrinal para que despeje estas dudas. También el predicador pudo haberse dado cuenta que los hermanos no entienden muy bien acerca de la predestinación. Entonces va a dar un sermón que enseñe la doctrina bíblica de la predestinación. Hay algunos hermanos de la iglesia que no logran distinguir la diferencia entre redención, propiciación, sustitución, expiación. Entonces, el predicador va a elaborar un sermón explicando la diferencia de estas obras del Señor Jesucristo. Hay otros hermanos que no comprenden los roles de la iglesia, la doctrina de la iglesia, no sabe cuáles son los roles fundamentales o principales o las funciones que la iglesia debe cumplir. Entonces va a elaborar un sermón doctrinal. Los sermones doctrinales tienen la finalidad de derrotar las falsas doctrinas y también saciar el hambre espiritual de los creyentes. Quizás en algunas iglesias, algunos hermanos han comenzado a guardar el día sábado, a celebrar las fiestas judías, como el Shabbat, por ejemplo, el Yom Kippur, entre otras fiestas. Y comenzaron a utilizar la bandera de Israel, la bandera de Jerusalén, la kipá, el talit, y comienzan a hablar un poco extraño en hebreo. Entonces, el predicador, al darse cuenta o al percatarse de este problema que está ocurriendo en una congregación, va a predicar un sermón que tiene que ver con las, las razones por las cuales Dios estableció las fiestas judías y la caducidad de las fiestas judías frente a este nueva alianza o nuevo pacto que Cristo estableció. Todo eso son sermones doctrinales. Otro propósito general de la predicación son los devocionales, propósitos generales devocional. Intenta aumentar en el creyente el amor y la devoción a Dios. El hermano se da cuenta que los creyentes no están participando mucho en las oraciones en la iglesia, en las oraciones colectivas, en la mañana o en la tarde, depende del día en que se desarrollen las oraciones colectivas en la congregación. Entonces, el predicador va a elaborar un sermón devocional que tiene la finalidad de incentivar la devoción del creyente hacia el Señor, o el amor del creyente hacia el Señor. También es posible que en algunas iglesias el, el predicador se dé cuenta de que los hermanos no saben cuál es la responsabilidad social de la iglesia, entonces va a predicar un sermón que hable acerca del deber y la responsabilidad de la acción social de los creyentes de la iglesia respecto al mundo. Ese es un sermón ético-moral. Va a elaborar un sermón de esta naturaleza entonces. También el predicador se dio cuenta que en la congregación están habiendo muchos divorcios. Entonces va a predicar un sermón ético-moral con la finalidad de evitar los divorcios y que comprendan la naturaleza esencial, fundamental del matrimonio, el significado del matrimonio. También el predicador puede ver en la congregación que algunos hermanos han adoptado un estilo de vida muy extraño, tienen algunas actitudes media afeminadas y algunos jóvenes pueden que estén adoptando el estilo del movimiento LGTB y se han declarado abiertamente como homosexuales y quieren participar todavía en una congregación. Entonces, el predicador va a elaborar un sermón ético-moral que trate acerca de lo que la Biblia dice acerca de la homosexualidad. También algunos hermanos de la congregación quizás no tengan una comprensión adecuada del trabajo, piensan que el trabajo es una maldición
y es resultado, fruto del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, por eso tienen que trabajar, por lo tanto van a trabajar a regañadientes y no sienten la satisfacción, la realización personal en el trabajo. Entonces el predicador va a elaborar un sermón que explique el propósito del trabajo y la santificación del trabajo y la consagración y el proceso de crecimiento espiritual que puede lograr un creyente que tiene fe y que está consagrado en todas las circunstancias de la vida, incluyendo el trabajo. Ese sería un sermón ético-moral. Los sermones ético-morales incluyen el divorcio, el matrimonio, relaciones laborales, el alcoholismo, el racismo, la sexualidad, entre otros. También el pastor, y estos son más frecuentes, bueno, en algunos casos, pero en una congregación puede darse algunos problemas, como por ejemplo el temor, la persecución, el luto, la privación económica, la enfermedad, las calamidades. Entonces el predicador va a elaborar un sermón de aliento o pastoral. Tiene la finalidad de animar y fortalecer a los creyentes en medio de las situaciones adversas y crisis de la vida personal. Cuando los hermanos estén sufriendo, tengan miedo, no tengan pánico, muerte, ansiedad, preocupación, falso sentimiento de culpa también, la soledad puede ser, cómo enfrentar las adversidades, el problema de la duda, el desánimo, la depresión, la desesperación, la paz interior. Entonces va a predicar un sermón de aliento o pastoral. Esos son entonces, mis queridos hermanos, los 6 tipos de propósitos generales de un sermón. Ustedes establecen entonces el propósito general. Lo primero que se establece en un sermón es establecer el propósito general. Si predico a los incrédulos, el propósito será evangelístico. Si predico con la finalidad de solucionar un problema doctrinal dentro de la congregación, el sermón será un sermón doctrinal. Si quiero que los hermanos amen más al Señor, tengan más devoción hacia Él, entonces voy a predicar un sermón devocional. La consagración no la expliqué. El sermón de consagración intenta el creyente, o el predicador intenta que el creyente dedique, consagre su tiempo, sus bienes y sus talentos a la obra del Señor. Si el predicador desea que los miembros de la iglesia ofrenden más para las misiones, entonces va a elaborar un sermón de consagración. Está en un proceso la iglesia de construcción, de templo, de comprar un terreno, después de construir el templo, después de condicionar el templo, comprar las sillas, también solucionar el problema del piso, que le van a poner cerámica, madera o u otros materiales, la calefacción, cómo se va a solucionar el problema de la calefacción de la iglesia, las salas de clase, las salas de reuniones, la oficina pastoral, los comedores, también las pinturas, el techo, bueno, todo lo que tenga que ver con la construcción del templo, y necesita que los hermanos comiencen a ofrendar para la construcción del templo. Entonces va a predicar un sermón de consagración. Tiene la finalidad de que los hermanos consagren, dediquen sus recursos económicos para la obra del Señor. En este caso sería la construcción del templo. Si el hermano, el pastor, necesita que los hermanos le ayuden en la construcción del templo, pintar las paredes, por ejemplo, o, o sellar algunas goteras, o también ponerle aislamiento térmico a la iglesia. Y hay algunos hermanos que son carpinteros, son constructores, otros trabajan en la albañilería, otros trabajan en la parte eléctrica. Entonces va a pregar un sermón con la finalidad de que los hermanos dediquen sus talentos, sus habilidades, sus oficios, sus profesiones a la obra del ministerio. Ese tipo de sermón será un sermón de consagración. Los sermones de consagración tienen la finalidad de que los hermanos dediquen su tiempo, sus recursos y sus talentos a la obra del Señor. Su tiempo también, dediquen tiempo a la tarea de la obra del Señor. Temas contingentes, temas éticos, temas morales, temas políticos, económicos, tiene que ver con los sermones ético-morales. Y, y los otros, los pastorales de la crisis, las dudas, los problemas, la angustia, el dolor, el sufrimiento, la pérdida de un familiar, todo eso son sermones
de aliento o sermones pastorales. Usted cuando predica entonces debe escoger uno de estos propósitos. A veces los propósitos se pueden relacionar. El evangelístico, si usted predica, por ejemplo, la justificación por medio de la fe, se predica la salvación, se predica el arrepentimiento, se predica la fe, se predica la conversión, la adopción con Cristo, el nuevo nacimiento, son predicaciones doctrinales. Pero usted quiere que las personas incrédulas conozcan estas verdades y experimenten estas doctrinas, como la regeneración, por ejemplo. En ese caso, el propósito general de su sermón será evangelístico y doctrinal. En ese caso, solo en ese caso, porque lo otro ya serían, el propósito general sería solamente uno, o devocional, o consagración, o ético-moral, o aliento pastoral. Pero en el evangelístico y doctrinal se van a mezclar. En algunos casos, no en todos. Bien, esos son los propósitos generales, entonces, mis hermanos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta sobre estos distintos tipos de propósitos generales de sermones? Creo que está claro, ¿verdad? Sí, está muy claro, mi hermano Paul. Excelente, muy bien. Continuemos entonces, mis estimados hermanos. Hermano Hermano Paulo, Paulo, Hermano Jorge y después hermano David, por favor. amén. sí, ¿tiene alguna relación, por ejemplo, los tipos de propósitos de los mensajes generales, las predicaciones generales, con, por ejemplo, algunos predicadores que digamos, están en una línea, por ejemplo, el caso de David Machea, que yo lo veo acá, que él hablaría de lo ético-moral, siempre habla, la mayoría de sus temáticas, tiene relación con lo que el día de mañana un predicador decida, digamos, siempre poder predicar y no necesariamente todos los mensajes, todos los estilos, sino que quedarse con uno. Sí, claro, hermano Jorge. En el caso de los evangelistas, van a predicar solamente sermones evangelísticos. En el caso de los que se dedican a la familia o al matrimonio, por ejemplo, en el caso de David Machea, entonces todos los sermones van a ser ético-morales. La gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría. Un pastor de iglesia va a predicar de todos los propósitos generales, porque un pastor tiene que satisfacer Ok, todas las necesidades ok. de la iglesia. Hermano Pablo, y a la hora de estudiar teología, ¿es recomendable quedarse con una línea? No, todos deben predicar todos los sermones, porque el Ya, ok, predicador debe predicar toda la Biblia, y en la Biblia usted va a encontrar uno de estos seis. perfecto. Hermano David, adelante. Mi hermano Paulo, mi consulta es, y la duda nació en el momento en el que hacía la tarea, si es que es correcto o no colocar como propósito general más de un concepto. Por ejemplo, un mensaje de pronto, su médula es doctrinal, pero igual incorpora aspectos ético-morales o incluso puede tener algunos tintes evangelistas. En ese caso, puede tener más de uno y colocar como uno prioritario y otros secundarios o terciarios, o solo nos basamos con uno. No sé qué es lo más correcto. En el Esa era- caso del evangelístico, por ejemplo, evangelístico, ahí se va a dar el caso de que van a ser dos porque va a hablar acerca de una doctrina que es la regeneración. En ese caso, el propósito general será doctrinal y evangelístico. Solamente en ese caso. No sé en qué otro caso podría ser, hermano David. Propósito general. Usted había dicho ético-moral, ¿verdad? Ético-moral. ¿Con cuál se puede mezclar el ético-moral? Tendríamos que establecer cuál es el tema que va a tratar ahí. Claro, es que en la tarea que estaba haciendo, de pronto habían aspectos que se podían como interpretar del texto. Entonces, como para hacer una correcta exégesis, de pronto se tocan aspectos que no necesariamente son puramente doctrinales, pero sí se puede dar como una pincelada sin salir del objetivo de la predicación. En ético-moral, por ejemplo, ¿cuál podría ser? 'En
eh, perdón, como en los días de Noé de G. Ávila. Predicaba evangelismo, pero le habló contra el matrimonio, contra el homosexualismo, contra el divorcio, contra todas esas cosas, y llamando a Cristo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. No, un propósito de los sermones tienen una característica, que es la unidad. Entonces, si los sermones se caracterizan por la unidad, entonces nuestro propósito general siempre va a ser uno. Y a esa parte le vamos a dar énfasis. Usted se va a dar cuenta cuando establezcamos el propósito específico. Solamente un propósito general tiene un sermón, no dos ni tres, sino solamente uno. Con excepción del evangelístico doctrinal, con esa sola excepción. Para cumplir esta característica del sermón que es la unidad. Siempre es un propósito general nada más. Después se va a dar cuenta, cuando se establezca el texto bíblico, el propósito específico y el asunto. Ahí se va a dar cuenta que el énfasis va a caer siempre en uno u otro. Bien, el propósito específico ahora. El propósito específico. El propósito específico, mis hermanos, responde a una pregunta. Esta pregunta es, ¿qué quiero que ocurra en esta congregación una vez que haya finalizado mi sermón? A esa pregunta responde el propósito específico. Se debe determinar en el propósito específico las personas, si son creyentes o incrédulos, si son creyentes, la iglesia, debe de mencionar la iglesia, el lugar donde se encuentra esa iglesia, y luego responder la pregunta, ¿qué quiero que ocurra en esa congregación en particular una vez que haya finalizado mi sermón? Así se establece el propósito específico de mi sermón, que es la segunda parte o el segundo elemento de mi sermón. ¿Cuál es el valor del propósito específico en un sermón? Permitirá dar en el blanco, el predicador tendrá mayor claridad en lo que debe hacer durante el sermón. Solo existe un propósito específico para cada sermón. En el propósito general se puede combinar, como el evangelístico, el doctrinal, por ejemplo. Pero en el propósito específico no se puede combinar. Solamente hay un solo propósito específico. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 18, verso 1 al 13, el propósito general es doctrinal. Y el propósito específico, aquí tengo el propósito específico, que los hermanos, bien, estoy identificando entonces el tipo de personas. Son creyentes, no son incrédulos. Como son creyentes, establezco la iglesia, que es la iglesia pentecostal de Chile Austral. Pero esta iglesia pentecostal de Chile Austral se encuentra en muchas partes de Chile. ¿Cuál de todas las iglesias pentecostales de Chile Austral? De Valdivia. Establezco ahora el lugar. El tipo de personas son hermanos. La iglesia pentecostal de Chile Austral. El lugar de Valdivia. Y ahora respondo a la pregunta. ¿Qué quiero que ocurra específicamente una vez que haya finalizado mi sermón? Comprendan que nadie es castigado por los pecados de los padres. Así se redacta un propósito específico, indicando el tipo de personas, la iglesia, el lugar y responde a la pregunta, ¿qué quiero que ocurra una vez que haya finalizado este sermón? Esa es la forma de redactar el propósito específico entonces. Todos los sermones deben establecerse bien claramente el propósito específico como lo estamos viendo acá en este ejemplo. ¿Alguna pregunta sobre
el propósito específico, mis queridos hermanos. ¿Está claro, verdad? ¿O hay alguna duda con respecto al propósito específico? Claro. Muy bien, entonces continuamos. Bien, hemos visto entonces el propósito general, hemos visto el propósito específico y ahora vamos a trabajar con el texto bíblico. Con respecto al texto bíblico, definición de un texto, del latín textus, tejido denota la trama o discurso, la extensión puede ser una cláusula, una oración gramatical completa, puede ser un párrafo, un conjunto de párrafos relacionados entre sí. En términos sencillos, un texto puede ser un versículo, un párrafo, un capítulo y hasta un libro completo de la Sagrada Escritura. No existe una regla entonces en cuanto a la extensión de un pasaje bíblico, pero debe su extensión ser racional, racionalmente no tan extensa, ni tan reducida tampoco, porque usted no va a estar leyendo el texto bíblico, base de su sermón, unos 20 minutos, por ejemplo, 15 minutos. Sería muy extenso, va a predicar cuánto esa extensión. 15 minutos nada más, ahí tendría la media hora. Sino que sea lo suficientemente extenso para desarrollar su sermón y no tan breve. Eso son sugerencias nada más. Recuerde que no hay ninguna regla acá, pero la sugerencia es que no sea una cláusula o una frase, una palabra, porque las cláusulas, las palabras están descontextualizadas. En cambio, si usted basa su sermón en una extensión de algunos versículos bíblicos, allí van a estar las palabras en un contexto. Va a entender a qué se refiere porque leyó el contexto de ese pasaje en particular. Eso sería lo recomendable con respecto a la extensión de un pasaje bíblico para basar su sermón. Las ventajas de tener un texto bíblico para cada sermón son varias. Una de estas ventajas es que le otorga autoridad al mensaje. Por lo menos para nosotros los cristianos evangélicos, todos los mensajes deben basarse en un pasaje bíblico, en un pasaje de la Sagrada Escritura, no como ocurre con el catolicismo romano, que comienza a mencionar puede ser un devocional o una predicación muy breve en la televisión, pero que no tiene como base o fundamento un pasaje bíblico, sino la circunstancia del momento, la circunstancia histórica. Porque tienen otra forma de hacer teología los católicos romanos, tiene que ver con un recurso que se llama el signo de los tiempos, lograr discernir la obra de Dios en el tiempo en el cual nosotros nos encontramos hoy día. Pero es muy subjetivo porque ¿quién determina lo que Dios está haciendo hoy en día? Es muy subjetivo eso. En cambio, los evangélicos nos basamos simplemente en lo que dice la Sagrada Escritura. Más objetivo es porque ya está escrito y hay un consenso general de lo que Dios dice, porque está ahí en la palabra de Dios. En cambio, en los signos de los tiempos en el catolicismo romano no hay suficiente claridad y no todos están de acuerdo con respecto al signo de los tiempos. Por eso que le otorga autoridad al mensaje, porque se fundamenta en algo objetivo que es la Biblia. Despierta interés el texto bíblico para los cristianos evangélicos, porque queremos que nos expliquen el pasaje bíblico que se ha leído para fundamentar nuestro sermón. Eso es lo que nosotros queremos. Explique el pasaje bíblico. ¿Qué quiso decir el autor cuando lo dijo? ¿Cómo entendieron los destinatarios originales de ese pasaje bíblico? ¿Qué significa? Si tu ojo te da ocasión de caer, arráncatelo. Si tu mano te da ocasión de caer, quítatelo, porque es mejor entrar tuerto y manco al reino de los cielos que todo tu cuerpo ser arrojado al infierno. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué quiso decir el Señor cuando lo dijo?
quiero que se explique la palabra de Dios. Por eso que despierta el interés, porque le interesa lo que quiso decir el apóstol Pablo, por ejemplo. El reino de Dios sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Qué quiere decir ese pasaje bíblico? Quiero que me expliquen ese pasaje bíblico en particular. ¿Qué es la intención del autor y cómo lo entendieron los destinatarios originales? Permite al oyente seguir el sermón porque se fundamenta en la Sagrada Escritura. Permite predicar sobre un solo tema, el tema que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Le da unidad al sermón porque ese tema se ha extraído de ahí de la palabra de Dios. Prepara el auditorio para la exposición de ese pasaje bíblico que se ha seleccionado para fundamentar su sermón. Tiene la finalidad también de promover promover variedad de la predicación. Porque el predicador tiene muchos recursos ahora para poder predicar, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. También tiene la finalidad o la ventaja de darle crecimiento cristiano. Los cristianos crecen espiritualmente cuando se nutre a través de todas las Sagradas Escrituras. Facilita la preparación del mensaje. Por eso que tiene varias ventajas el tener un texto bíblico para cada sermón. El pasaje bíblico no debe ser tan oscuro. Esto es, para seleccionar un pasaje bíblico no debe ser tan oscuro como por ejemplo el pasaje que dice, y el que lo detiene no se manifestará al Señor Jesucristo hasta que lo detiene sea quitado. Entonces se manifestará el anticristo. ¿Quién es el que lo detiene? El que el que lo detiene, ¿quién es? La iglesia, el, el imperio romano, los judíos, la nación judía, el Espíritu Santo, el tiempo de Dios. ¿Quién es el que lo detiene? No se sabe. Por eso que es un texto muy oscuro. Y acá tener cuidado con respecto a predicar sermones cuyo texto es oscuro, que no se sabe exactamente qué es lo que quiso decir el pasaje cuando lo dice. Debe apoderarse del corazón del predicador el pasaje bíblico que va a utilizar como base para predicar. Debe suplir las necesidades humanas. Debe abarcar el tema también. Se va a determinar según el tipo de auditorio. No debe dejarse de lado, aunque sean muy conocidos, como por ejemplo Juan 3:16, que son textos muy conocidos, siempre se deben predicar frecuentemente. No deben emplearse para fines superficiales, sino para temas trascendentales, importantes, fundamentales. No se pueden utilizar textos bíblicos para hablar acerca de la importancia del bigote, por ejemplo, o un texto bíblico que habla acerca de si se pueden afeitar o no se pueden afeitar. Un pasaje bíblico y un sermón que abarque una media hora, por ejemplo, para hablar si las hermanas pueden usar aro o collares, o si se pueden cortar el pelo o no se pueden cortar el pelo. O qué más puede ser. Bueno, son algunas cosas que se me ocurre que no son tan relevantes, tan importantes, tan fundamentales. También no deben usarse textos mutilados fuera de contexto, sino que deben utilizarse textos que estén contextualizados, como por ejemplo un texto descontextualizado. Una persona dijo, yo quiero obedecer todo lo que diga la Sagrada Escritura. Y voy a abrir la Biblia, voy a cerrar mis ojos, voy a apuntar con el dedo, y lo que me salga yo voy a hacer. Entonces cerró los ojos, abrió la Biblia y apuntó con su dedo. Y el texto bíblico que leyó decía, Caín mató a su hermano Abel. Y después el hermano pide confirmación. Voy a abrir nuevamente la Biblia para entender lo que me quiere decir el Señor. Abrió su Biblia, cerró los ojos y apuntó con el dedo. Y el texto bíblico que le apareció fue, ve tú y haz lo mismo.
Y después volvió a pedir confirmación porque estaba un poco desconcertado de lo que quería decir la Biblia, por lo que él interpretó lo que Dios le quería decir. Abrió la Biblia nuevamente, cerró los ojos y apuntó con el dedo, y la parte de la Biblia que le salió fue: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ya esos son algunos pasajes bíblicos, o el problema de un pasaje bíblico descontextualizado. A eso se refiere. No debe utilizar textos bíblicos mutilados o fuera de contexto, sino que considera el contexto. No sé si expliqué bien esta parte de mis hermanos. Texto descontextualizado. ¿Hay alguna duda con respecto a estos textos descontextualizados? ¿Se entiende clarito, hermano Paulo? Perfecto. Excelente, muy bien. Continuamos entonces. Los textos bíblicos que se deben predicar deben ser de ambos testamentos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No debe emplearse cuando ya se ha utilizado recientemente. Enfatizará también los aspectos positivos de la fe cristiana. Esos son eh, algunos criterios que podemos utilizar o podemos aplicar para ver qué texto vamos a usar en nuestros sermones. Sugerencia ahora, en cuanto a reunir un extenso sentido de textos. Una de estas sugerencias es que el predicador esté constantemente leyendo las Sagradas Escrituras. Recuerde que la homilética es un arte, es una ciencia, es una técnica que requiere la disciplina, y la lectura de la Biblia constantemente requiere de la disciplina. Según esa disciplina, entonces le va a ayudar o repercutirá también en la cantidad de textos bíblicos que reúna para la elaboración de sermones. Estudiar los sermones de otros predicadores también, escritos, no escuchar a predicadores porque se tiende a imitar las predicaciones y a copiar los sermones. Leer buenos libros escritos por hombres importantes, tener siempre cuaderno y lápiz. Para los pastores, los evangelistas, los que constantemente están predicando los días domingos en sus iglesias, debe ser disciplinado. Una parte de esta disciplina es el llevar cuaderno y lápiz, porque cuando esté leyendo la palabra de Dios, usted va a comenzar a ver sermones allí, estructura de sermones. Y para que no se le olvide esa estructura de un sermón, usted va a tener un cuaderno y lápiz y lo va a bosquejar. Cuando usted esté durmiendo, y lo más probable que en su sueño o en esa concentración del sueño de la noche comience a reflexionar acerca de un pasaje bíblico y aparezca la estructura de un pasaje bíblico o la ilustración del sermón que usted está preparando o la introducción o la conclusión de ese sermón. Entonces usted se va a levantar y va a escribir lo que reflexionó en ese momento. Usted también va a estar viajando de vacaciones en las montañas o en el mar, en los lagos, en el campo, y de pronto se le vino una ilustración, un pasaje bíblico que usted ya lo elaboró en su mente mientras lo estaba reflexionando, lo estaba rumiando, masticando el pasaje bíblico. Entonces, para que no se lo olvide después cuando llegue a su casa, porque si llega a su casa se le va a olvidar. Entonces, para evitar que se lo olvide, entonces usted lo va a registrar en su cuaderno. Por eso debe tener siempre cuaderno y lápiz. Charles Spurgeon se levantaba en la noche para bosquejar sus sermones o anotar las ilustraciones que se le venían a la mente mientras él estaba durmiendo, imagínense. La disciplina de trabajo de ese hombre. Dedicarle tiempo a la preparación de sus sermones. Es la otra sugerencia. La homilética es una disciplina, una técnica, es un arte sagrado de la predicación. Por lo tanto, debe dedicarle tiempo a la preparación de sus sermones. Debe dedicarle minutos, media hora, una hora a la elaboración de sermones. Porque
el predicador tiene una gran responsabilidad. Es tan importante que es un mensaje trascendental. Es el mensajero de Dios, el representante de Dios, el vocero de Dios. Debe entonces asegurarse de lo que va a predicar es la palabra de Dios y no otra cosa o pensamiento, ideas distorsionadas suyas. Para eso debe dedicarle tiempo a la preparación de sus sermones, para asegurarse de lo que usted va a predicar es lo que Dios quiere que predique, y no predique las elucubraciones o, o errores de interpretación de la Sagrada Escritura, precisamente por eso, por la falta de disciplina. No es por otra cosa, sino falta de disciplina nada más. La disciplina le va a llevar a dedicarle tiempo a la elaboración de sermones. También debe archivar sus sermones. No físicamente ahora, antiguamente quizás sí, o quizás algunos todavía lo van a archivar, pero ahora se guarda todo en el computador, en un pendrive, en alguna parte, todo queda archivado. Por lo tanto, la idea es que todos sus sermones sean clasificados: sermones doctrinales, sermón evangelístico, sermón de aliento, sermón ético-moral, sermón de aliento pastoral, todo se clasifique. Y cada uno de los sermones tengan su respectivo título o tema, y usted lo va guardando en su computador. Conocer también los acontecimientos del diario vivir, para poder actualizarse, sea pertinente, sea contextual, sea relevante, sea atractivo, llama la atención de las personas cuando inicia un sermón por medio de los acontecimientos del diario vivir. Con respecto al estudio del texto, analizar el contexto. Habíamos dicho que la predicación es una empresa multidisciplinaria, donde se encuentra la exégesis bíblica. Los hermanos que han tomado hermenéutica y exégesis, evidentemente que tienen mayores ventajas frente a alguien que no ha tomado la hermenéutica y la exégesis bíblica. Pero igual puede hacer algo en la preparación de sermones, aunque no haya tomado hermenéutica y exégesis. Uno de estos recursos que puede utilizar son los siguientes: analizar el contexto del pasaje bíblico. Los recursos que puede utilizar acá para ver el contexto del pasaje bíblico son las introducciones a la Biblia, la introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, comentarios bíblicos que tengan una introducción a ese libro en particular. El libro de Romanos, por ejemplo, siempre los comentarios del libro romano hay una introducción a esos libros. Y allí se encuentra la introducción, el contexto histórico, el contexto político, geográfico, entre otros. Los libros de hermenéutica también. Usted va a encontrar información del contexto histórico. Pero todos los libros de introducciones, usted va a encontrar esta información del contexto histórico. Explorar el grupo de libros de la Biblia en que se haya comprendido dicho libro. Examinar los libros de la Biblia en que se habla del texto acerca del cual se va a predicar y hacerse preguntas. ¿Cuál es el tema central del libro? Los comentarios bíblicos, los libros de introducción a la Biblia, está respondida esa pregunta. ¿Cuál es el tema central del libro? ¿Qué puedo aprender acerca del carácter de este libro? ¿A quién fue enviado el libro originalmente? Toda esta información se encuentra en las introducciones de la Biblia. ¿Hay términos particulares o importantes que se repiten a través del libro? ¿Cuáles fueron las circunstancias que motivaron el escrito del libro? Es decir, la ocasión o las circunstancias. ¿Cuál es el propósito del autor o el propósito de la obra? Bueno, estas preguntas y más preguntas, los comentarios de la Biblia, los libros de introducción a la Biblia responden. Analizar los pasajes bíblicos también nos ayudan a determinar el significado de un pasaje. Por ejemplo, el procedimiento que podemos seguir: leer el pasaje en varias traducciones, como mínimo 5 veces. Usted se va a dar cuenta que establecer el asunto, que lo vamos a ver la próxima semana, de un sermón, de un texto bíblico, usted debe leer varias veces el pasaje bíblico y debe utilizar varias versiones de las Sagradas Escrituras. La Palabra de Dios para Todo, la Dios habla hoy, la Biblia de América, Reina Valera 1960, entre otras Biblias. Ahí usted puede
determinar la impresión dominante del pasaje, de qué está hablando exactamente este pasaje, descubrir los personajes principales, secundarios, lo que se dice de cada uno de ellos, es decir, las características de los personajes que aparecen en la escena bíblica, observar las palabras y frases significativas que se repiten. En algunos puede repetirse justificación, en otros se repite fe, en otros se repite gracia, en otros se repite pecados. Si se repite varias veces una palabra, por lo tanto, eso es el énfasis del pasaje bíblico. Tratar de definir un título para ese pasaje, redactar su propia traducción del pasaje. Esos son algunos recursos que usted puede utilizar para analizar este pasaje de la Escritura. Preparar un bosquejo del pasaje bíblico, hacer un estudio comparativo de los pasajes paralelos. Los pasajes paralelos tienen que ver con los temas, las enseñanzas, los milagros, o también algún evento, alguna narración que se encuentre en un pasaje de la Sagrada Escritura de un autor bíblico y que lo repita otro autor de las Sagradas Escrituras, como por ejemplo la multiplicación de los panes y los peces que menciona Mateo. Eso mismo lo menciona Marcos, creo, Lucas, y también lo repite Juan. Lo que dice Mateo sobre la alimentación de los 4.000 debe compararse con lo que dice Mateo, Marcos, Lucas y lo que dice Juan. Esos son los pasajes paralelos. Un pasaje paralelo también de los reyes de Israel, de el rey Ezequías, que nos menciona el libro de Reyes. Ese mismo evento se narra en el libro de Crónicas. Esos son pasajes paralelos. Los pasajes paralelos también de la guerra siro-efraimita también. Lo que dice el libro de Reyes es lo mismo que se encuentra en el profeta Isaías. Esos son los pasajes paralelos. Narraciones, eventos, enseñanzas, que la misma que se encuentran en dos libros distintos. Se deben comparar para poder tener una comprensión más completa del pasaje bíblico. Realizar un análisis gramatical, estudio etimológico de las palabras, tiene que ver con la raíz de la palabra, el significado sistemático de las voces, los tiempos verbales, las figuras retóricas también. Bueno, los que han tomado hermenéutica y exégesis van a saber de qué se trata estas figuras retóricas. Pero esos son algunos recursos, procedimientos que usted puede utilizar para llevar a cabo un análisis de un pasaje bíblico. Perfecto, mis estimados hermanos. Hemos visto entonces la definición de predicación, homilética. También hemos visto que es un arte, es una técnica, es una ciencia multidisciplinaria. No basta la técnica, se requiere algo más que la técnica. También las características del predicador, las características, las cualidades de un sermón, el propósito del sermón, que es persuadir. Si yo quiero predicar a los incrédulos con la finalidad de que se conviertan al Señor Jesucristo, ¿qué tipo de propósito general va a ser ese sermón? Evangelístico. Excelente. Si yo quiero predicar un sermón para ayudar a los hermanos en momentos críticos, Pastoral. pastoral, muy bien. Si yo predico un sermón con la finalidad de solucionar un problema a la iglesia que tiene que ver con la doctrina de la Trinidad, bueno, ya lo dije ya. ¿Qué tipo de sermón es ese? Doctrinal. Doctrinal, muy bien. Yo quiero que los hermanos ofrenden para las misiones. ¿Qué tipo de sermón voy a predicar? De consagración. Consagración del nombre, ¿no? No lo escuché muy bien, pero creo que no, parece que no era. Hermano Cristian, Ella dijo de consagración, está bien. Consagración. consagración, perfecto. Consagración, muy bien. Yo voy a predicar un sermón con la finalidad de que los hermanos amen más al Señor. ¿Qué tipo de sermón va a ser ese? Devocional. Devocional, hermano. Devocional. Excelente, muy bien. En falta uno, parece, ¿cierto? ¿Cuál puede ser? O ya lo dijimos todo ya. Ético moral. Ético moral, muy bien. Ya.
Esos son los distintos tipos de propósitos que voy a establecer para elaborar mis sermones. Después del propósito general, ¿qué propósito viene? Específico. ¿Cuáles son los 4 elementos que se incluyen dentro del propósito específico? Determinar a qué grupo va dirigido y es creyente Perfecto, muy bien. Después, y son creyentes a qué denominación pertenecen. perfecto. Y luego, todos los hermanos participando. Adelante, mi doctora Isena. Definir el lugar donde se va. El lugar, muy bien. Y lo último, ¿Qué es lo que queremos que pase al finalizar el mensaje? perfecto. ¿Qué quiero que ocurra una vez que haya finalizado mi sermón en esta congregación? Después de establecer el propósito general, el propósito específico, ¿qué viene después? Lo último que, lo último que estuvimos viendo, Escoger el La- texto que voy a usar para el sermón. perfecto, el texto bíblico, muy bien. Entonces ya llevamos 4 elementos, perdón, 3 componentes